nosotros habíamos dicho en principio, la primera clasificación que tienen las variables es en cualitativas y cuantitativas. ¿Qué diferencia había entre la cualitativa y la cuantitativa? Una es numérica y otra es más según conceptos, digamos. Por ejemplo, si es masculino o femenino, si me gusta mucho, no me gusta. Bien, ¿y cuál es la que es numérica y cuál es la otra? ¿Cuál es la numérica? La cuantitativa. Cuantitativa. Esta es numérica. Y fíjense que la misma palabra me ayuda, porque cuantitativo viene de cuánto, y cuánto significa número. En cambio, cualitativo viene de cualidad, y las cualidades por lo general son palabras, ¿sí? Y de ahí teníamos que la cuantitativa, esta la vimos bien, se separaba en discreta y en continua. ¿Cuál era la diferencia entre la discreta y la continua? Que una cuenta y otra mide. Bien, ¿cuál cuenta? La discreta. Bien, la discreta cuenta, eso significa que por lo general usa números, por lo general, ojo, ¿no? No es siempre, pero por lo general usa o números enteros o números naturales, es decir, que va a ir de a saltito. En cambio, la continua se mide, y eso significa que entre valor y valor hay un montón de otros valores que también puede tomar la variable, y por eso generalmente la variable cuantitativa continua trabaja en intervalos. ¿Por qué? Porque como hay muchos valores que puede tomar la variable, es mucho más fácil trabajarla en periodos, o sea, de tal número a tal valor, de tal valor a tal valor, y trabajamos con intervalos, ¿sí? Y lo que nos había quedado a medias, digamos, es la clasificación de la cualitativa. La cualitativa tiene dos clasificaciones. Puede ser ordinal y puede ser no ordinal. ¿Qué significa ordinal? Habíamos dicho que venía ¿de qué palabra? De ordenar. De orden o de ordenar, exactamente. Si bien estamos en matemática, no se olviden de ciertas cosas o ciertos detalles que ustedes estudian en lengua. Fíjense que ya es la segunda vez, en realidad la tercera vez que acá se usa familia de palabras. Cuantitativo, ¿de dónde viene? De cuánto, por lo tanto tiene que ser numérica. Cualitativo, ¿de dónde viene? De cualidad, por lo tanto va a ser una palabra. Ordinal, ¿de qué viene? Orden. Eso significa que yo puedo, de alguna manera, establecer un orden en la variable, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo el color de ojos, no importa si yo pongo primero los verdes, después los marrones, o primero los marrones y después los azules, ¿sí? No me afecta en nada. Entonces, una no ordinal sería, por ejemplo, el color de ojos. En cambio, si yo hablo, por ejemplo, del nivel de estudios de una persona, ¿qué pasa? Una persona puede no haber estudiado nunca, puede haber terminado solo la primaria, puede haber terminado hasta el secundario, puede haber hecho hasta inclusive primaria incompleta, primaria completa, secundario incompleto, secundario completo. Hay un orden. No puede ninguna persona hacer el secundario si no hizo primero la primaria. ¿Está bien? Entonces, esas son variables cualitativas ordinales. Tienen, por más de ser cualitativas, tienen un orden. O, por ejemplo, si yo hablo de la calificación en bien, muy bien, yo sé que hay un orden y yo sé que el regular es menos que el bien. Por lo tanto, puedo establecer un orden en la variable. ¿Se entiende la diferencia entre un tipo de cualitativa y el otro? Sí. Bien. Entonces, ahora sí vamos al práctico.
Vamos a compartir pantalla. Entonces, la primera ya la habíamos visto, que eran las cualitativas continuas. De todas esas, ¿cuál habíamos dicho que era cuantitativa, continua? Sexo, femenino, masculino, bebe, no, mucho, poco, número de muelas cariadas, temperatura corporal o raza. ¿Cuál es? Temperatura corporal. Bien, la temperatura corporal, ¿por qué? Porque hay infinitos valores entre el 37 y el 38. Por lo tanto, es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Vamos a ir marcando las opciones. Vamos a hacernos el cuadrito con la X, así lo vamos poniendo de correcto. Bien. Entonces, dijimos que la variable cuantitativa continua era la temperatura corporal. De ahí, la segunda variable dice cuantitativa discreta. Y las opciones eran sexo, bebe, no, mucho, poco, número de dientes cariados, raza, temperatura del aire. Número de dientes cariados. Bien, ¿por qué? Porque a la cantidad de dientes cariados yo la cuento. Así como estamos haciendo, son algunas preguntas de la prueba del lunes que viene, del martes que viene. Tengan en cuenta que a veces puede pasar que hay más de una respuesta. En ese caso, vean de marcar todas las que corresponden. Como por ejemplo, la que viene tiene más de una respuesta correcta. ¿Sí? Si a mí me dicen es una variable cualitativa, ¿qué tendría que marcar? El 5, ciertas 1, 2 y 4, digamos. Bien, tengo que marcar como ciertas la 1, la 2 y la 4. O sea, la opción 5. ¿Qué hubiera pasado si esa opción 5 no estaba? Si esa opción 5 no estaba, yo le tengo que poner una cruz al 1, al 2 y al 4. ¿Sí? Entonces, fíjense si es una pregunta de lo que se denomina opciones múltiples o si es una pregunta de respuesta múltiple. Si es una de opciones múltiples, hay una sola respuesta posible. Si es respuesta múltiple, pueden haber 2 o 3 respuestas diferentes. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasaría acá si la respuesta 5 no hubiera estado? Si esa no estaba, era una de respuesta múltiple. ¿Vamos bien? No me gustan las clases en silencio. No sean malos conmigo. Bien. Histograma. Sí, el histograma se usa para variables cualitativas. Antes de ver eso, volvamos a la anterior. ¿Alguna de esas es ordinal? El sexo. ¿Ordinal? Sexo no. Bien. El bebe, no, poco o mucho. ¿Es una variable ordinal? Sí. Sí. ¿Sí? Porque hay un orden. Si yo no bebo nada, es menos que si bebo poco, y poco es menos que mucho, por lo tanto hay un orden, y si yo la tengo que graficar, tengo la obligación de poner el no primero, el poco al medio y el muchos después. En cambio, en el sexo o en la raza, yo puedo poner en el orden que a mí se me dé la gana, que está igual. Y hablando de eso, me estoy acordando que ayer llené una encuesta de quinto primera. ¿Cómo van con proyectos los de quinto segunda? Bien. Bien. ¿Ya Bien. encuestas? Sí. Yo las quiero ver.
porque la que llené ayer tenía unos errores espantosos para tabular. Así que cuando las tengan, me las mandan. Bueno, profe. Bueno, Así vemos, o sea, más allá de que ya las estén haciendo o no, porque posiblemente ya las sacaron a trabajar a la calle, a las encuestas, ¿sí? Ayudarnos con esas encuestas, o por ahí si nos queda tiempo hoy día, ayudarnos con esas encuestas para que ustedes aprendan a hacer las preguntas bien en una encuesta, ¿sí? Porque hay algunas preguntas que ustedes ponen que son muy difíciles después de tabular, y cuando tienen que ir a hacer el trabajo estadístico de ver los gráficos y demás, ahí es donde recién se agarran la cabeza, porque el tipo de respuesta es complicado de tabular, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar eso para verlo, y si no lo podemos ver ahora, vamos a usar la última semana, pero mándenmelas en esta semanita, ¿sí? Así yo las voy mirando. El histograma, ahora volvamos al práctico. El histograma, ¿para qué se usa? Para variables cualitativas, cuantitativas discretas, cuantitativas continuas, cualquiera. ¿Cuantitativas continuas? Exacto. ¿Por qué, Anita? No sé, me acuerdo que estaba en el crucigrama. Bien, es una cuestión de, a ver, vamos al pizarrón un ratito. ¿Qué acabamos de decir nosotros de las variables cuantitativas continuas y de las discretas? Nosotros dijimos que la variable cuantitativa tenía, hasta me arriesgaría a decir, infinitos valores entre un valor y otro de la variable. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el gráfico de barras y el histograma? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia a la vista, simplemente a la vista, del gráfico de barras y del histograma? El espacio que hay entre las barras. Bien, el espacio que hay entre las barras. Un gráfico de barras habitualmente tiene una barra, un espacio, otra barra, un espacio, otra barra. Dato acá, frecuencia acá. En cambio, un histograma, ¿cómo tiene sus barras? Todas juntitas, Todas digamos. juntas. Bien, todas juntitas. Yo tengo una barra acá, la otra le sigue, la otra le sigue. El mismo dibujo me da la idea de continuidad, porque está todo pegadito. En cambio, estas barras me dan la idea de algo discontinuo o separado, ¿sí? ¿Por qué el histograma se usa para la variable continua? Justamente porque al ser continua, en realidad yo tengo infinitos valores, entonces lo que trabajo es con intervalos, entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4. En cambio esta tiene el 1 acá, el 2 acá, el 3 acá, y en el medio absolutamente nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Volvamos entonces al práctico. Entonces, el histograma se usa para representar variables continuas. Y el diagrama de barras se usa ¿para quién? ¿Para quién? Hola. 1 y 2 puede ser. Bien, el diagrama de barras se usa tanto para las cualitativas como para las cuantitativas discretas. Entonces, si es opción múltiple, contestan las 5. Si la 5 no está, le ponen cruz tanto a la 1 como a la 2. ¿Un gráfico que tuviera o que tenga respuesta cualquiera? Vuelvo a repetir la pregunta.
En algún tipo de gráfico, la respuesta podría haber sido cualquiera. ¿El circular puede ser? Bien, el circular. El gráfico circular o de torta me sirve tanto para las variables cuantitativas como para las cualitativas. Y en el caso de las cuantitativas me sirve tanto para las discretas como para las continuas. ¿Sí? Entonces, si esa respuesta cualquiera está ahí justamente a propósito, porque si la pregunta es el uso del diagrama circular, me sirve para cualquiera, ¿sí? Y ahora tenemos un poquito de trigonometría y semejanza. Dice, el seno de un ángulo agudo puede ser mayor que 1. ¿Qué se les ocurre? ¿Es verdadera o es falsa? Hola. Hola, profe, espera, estoy revisando mis apuntes. Ah, muy bien. No, ¿Por qué? porque lo hice en la calculadora y si pongo 1 me da 90. Bueno, es una opción. Pero ustedes que ya están en quinto, lo que hiciste fue una comprobación numérica. ¿Qué pasa? No toda comprobación numérica me da la seguridad de que eso sea cierto siempre. ¿Sí? No sé si se acuerdan de primero que por ahí lo que nosotros buscábamos eran contraejemplos, o sea, valores que no cumplían lo que nosotros estábamos suponiendo. ¿Sí? Entonces lo que vos hiciste fue un tanteo para responder. Ahora, si yo tengo este ángulo alfa de acá, este sería mi cateto adyacente, esta sería mi hipotenusa y este sería mi cateto opuesto. ¿Sí? Sin hacer la calculadora yo puedo saber si eso es cierto o no. ¿Cómo se define el seno de alfa? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de alfa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero en todo triángulo, ¿qué relación hay entre los catetos y la hipotenusa? La hipotenusa siempre es más grande. Bien, bien, Paula. La hipotenusa siempre es mayor al cateto. Eso significa que el número de arriba siempre va a ser más chiquito que el número de abajo. ¿Sí o no? Porque todo cateto es más chico siempre que la hipotenusa. Eso significa que lo de arriba siempre va a ser más chiquito que lo de abajo. Entonces, no sé si se acuerdan de la primaria, pero esto es lo que se denomina fracción propia. Y toda fracción propia es menor a 1. Porque son las fracciones en donde a mí me alcanzaba una única unidad, ¿sí?, para hacer el dibujo, ¿sí? Entonces, fíjense que es una fracción propia. En cambio, si por lo tanto, ¿es verdadera o es falsa la proposición? Verdadera. Ah, no. Falso. Sí, falsa. Falsa, porque planteaba el hecho de que el seno podía ser mayor que 1. En ese caso sería falsa. Ahora, ¿qué hubiera pasado si a mí me planteaban la tangente? La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente, ¿qué les parece? ¿Podrá ser mayor que 1 o no? ¿Sí? No sé. Efectivamente sí. Sí, porque depende de las medidas de los lados, ¿no? Exacto, ahí depende la medida de los lados y no hay ninguna relación entre los catetos.
¿sí? Cualquier cateto puede ser mayor que el otro. Entonces, ¿la tangente puede ser mayor que uno? Sí. La tangente, de hecho, varía entre menos infinito e infinito. Puede tomar cualquier valor. Es más, aprovechando la calculadora que tenía Ana Paula ahí, Anita, pone tangente de 89. Me da 57,28. 57. Fíjense que es un número bastante grande. Y pone 89,5. A ver. 114. Fíjense que en un 0,5 de aumento de un ángulo, o sea, en 30 minutos, subió de 57 a 114, o sea, que cuanto más grande el ángulo, más rápido empieza a subir la tangente. ¿Por qué? Porque la relación de tamaño entre un ángulo y el otro es mucho mayor, ¿sí? En cambio, tanto el seno como el coseno siempre van a ser más grandes que -1 y más chiquitos que 1. ¿Por qué? Porque la tangente siempre va a ser más grande que el cateto. Esa es una de las razones, ¿sí? Hay otra razón, pero esa la vamos a ver más adelante. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? Vamos bien. Vamos. Bien. Entonces acá le teníamos que poner un falso. Yo a este trabajo después directamente se los mando así resuelto para que lo tengan, ¿sí? No me gusta así marcado. Soy muy hincha. Es el de arriba, profe. Bien, gracias. El segundo, dice, si alfa y beta son ángulos agudos de un triángulo rectángulo, se cumple que la tangente es igual a la cotangente. ¿Ideas? ¿Alguien sabe? La cotangente no es otra cosa que 1 sobre la tangente. ¿Sí? O sea que la cotangente sería invertir el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces veamos qué pasa con beta. Si yo hablo de la tangente de beta y digo que beta es este, la tangente de beta sería su cateto opuesto, que es este, sobre su cateto adyacente, que es este. ¿Está bien? Y fíjense que la fórmula que me da la tangente de B y la cotangente de A es exactamente la misma fórmula. ¿Está bien? ¿Sí o no? No me dejen solita en clase. No, estamos recalculando. Sí. ¿Se entiende lo que hice? ¿O quieren que lo veamos de nuevo? Sí, profe. ¿Sí se entiende? Profe, yo no entendí muy bien. ¿Podemos verlo de nuevo? Cualquier cosa ya saben, si se corta, nos volvemos a ver en un ratito, ¿no? Volvamos a hacer. A ver. Le vamos a poner otros nombres para que no nos perdamos. Llamemos a este ángulo, a este lado P y a este lado Q, ¿sí? Si yo planteo la tangente de algo, yo sé que por definición, tangente, ¿qué es? Opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Sobre adyacente. Sí. Entonces, si yo tomo el ángulo alfa, su opuesto es Q. Y su adyacente es P. ¿Está bien? Ahora, si yo tomo la tangente de beta,
sería su opuesto, que es P, sobre su adyacente, que es Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. 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 Sí, profe. Sí. ¿Cómo son estas dos fracciones? Este es Q sobre P y este es P sobre Q. ¿Cómo son? ¿Inversas? Inversas, bien. Eso significa que si yo acá planteo 1 sobre la tangente de beta, que es invertirla, tendría esto. Y si yo tengo esto, es lo mismo que tener Q sobre P. ¿Sí? O sea que lo que yo estoy diciendo es que si yo invierto esta, voy a llegar a esta de acá arriba. ¿Sí? Invertir significa hacer 1 dividido lo que yo tengo. Pero desde la trigonometría, invertir así es la cotangente. Por lo tanto, yo estoy diciendo que la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Sí. ¿Por qué? Porque son fracciones inversas. ¿Sí? Las fracciones inversas tienen que ver con las razones trigonométricas inversas. Ahora sí, Mili, Sí, sí, profe, gracias. de nada. Bien. Entonces, si me dicen que el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos agudos de un triángulo rectángulo, se cumple que la tangente y la cotangente son iguales. Esa sería verdadera, ¿verdad? Vamos a dejar Sí. entonces acá. Bien. No sé cuánto, nos quedan 4 minutos de esta clase y de ahí entramos a terminar. Dice, dos triángulos isósceles son semejantes si sus dos ángulos iguales, leí cualquier cosa, dos triángulos isósceles son semejantes si el ángulo que comprenden sus lados iguales en los dos triángulos, es igual en los dos triángulos. ¿Qué opinan? Vuelvo a leer. Dos triángulos isósceles son semejantes si el ángulo que comprenden sus dos lados iguales es igual en los dos triángulos. Profe, ¿qué sería entonces dos ángulos de la misma medida? Claro. Ah, ¿Qué opinan? Que sí. Sí, sí, sí. ¿Por son qué? iguales. ¿Alguien disiente? ¿Por qué sí y por qué no? Profe, no sería no, porque o sea, si comprende los dos lados iguales, ¿no tendría que ser todo de la misma medida en los dos triángulos? No, porque estás comparando nada más que ángulos. A ver, veamos. ¿Qué te está diciendo? Profe, porque si tienen ya dos ángulos iguales, el que resta, Claro, el que que resta sí o sería, sí va a ser igual. sí va, Ojo sí que o sí no va me a ser están igual diciendo porque que tiene dos ángulos iguales, ¿no? Me están Ah, diciendo que si yo No, tiene tengo un ángulo igual. isósceles, en este caso, este lado es igual a este lado. Y en este triángulo, este lado es igual a este lado. Lo que me está diciendo la proposición esa es que si yo tengo dos triángulos isósceles y yo sé que este ángulo es igual a este ángulo, yo puedo asegurar que esos triángulos son semejantes. ¿Qué opinan? ¿Es verdadero o es falso?
Como verán, hay algunos ejercicios que Porque hay que deducir. había, Sí, Anita. no había ¿cómo era? Creo que era lado, ángulo, lado, ¿puede ser? Algo así. Era Sí, pero ojo que no te están diciendo que los lados son proporcionales. Lo único que te están diciendo es que se sabe que si yo tengo dos triángulos isósceles, el ángulo desigual es igual en los dos triángulos. Entonces la pregunta es, si sabiendo que en dos triángulos isósceles el lado desigual es igual para ambos triángulos, eso me Sí, hace... son semejantes. Porque suponiendo que valga 40 el ángulo de arriba, Bien. los otros dos ángulos van a tener que medir lo que resta dividido sí o sí, porque son ángulos iguales. Bien. Claro, porque son Lo que triángulos resta isósceles. sería 140 y por lo tanto este mide 70 y este mide 70. Y al ser isósceles a este le pasa lo mismo. ¿Está bien? ¿Por qué? Por propiedad de ángulos de un triángulo y además por propiedad de los isósceles. ¿Sí? Que si tienen dos ángulos iguales. Entonces, si yo me aseguro que este ángulo es igual, yo automáticamente puedo asegurar que los otros ángulos son iguales, y por lo tanto, efectivamente, van a ser semejantes. ¿Por qué? Porque se va a cumplir la de los tres ángulos iguales. ¿Sí? Y ya se corta, así que nos vemos en un ratito. Bueno, profe. Entonces, estábamos con el 16. Dos triángulos isósceles son semejantes si el ángulo comprendido es igual. Ese habíamos quedado que era verdadero. ¿Está bien? Sí. Voy a dejar acá al costadito la sala de espera porque todavía hay algunos que están entrando. Bien. Después tenemos. Esta quedó chiquitita, así que la vamos a dejar para el último al problema. Así se los agrando en una única hoja, ¿sí? Bueno, Después dice, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son suplementarios. ¿Qué opina? ¿Es verdadero o es Falso. ¿Qué significaba que sean suplementarios? Puede ser que sumaban 180. Bien, y en realidad los ángulos de un triángulo rectángulo, ¿qué son? Complementarios porque Bien, suman son 90. complementarios, bien, van a sumar 90. Por lo tanto, en este caso, nuestra respuesta es falsa. Después dice, la función que relaciona un ángulo con los dos catetos es el coseno. Falso. 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 Porque es la tangente. Bien, el que relaciona los dos catetos puede ser o bien la tangente o bien la cotangente, por lo que acabamos de ver, ¿sí? Por el hecho de que sean razones inversas. Hablando acá un poquito del tema de la función, me gustaría dejar claro que por ahí trae complicaciones al momento de trabajar. Y es una complicación que tienen las calculadoras nuevas, ¿sí? Que es el tema de lo inverso. Por ejemplo, cuando yo tengo la tangente tiene, se podría decir como dos maneras de trabajar. Una es como razón, que es lo que nosotros estamos viendo, y la otra es como función, que también en cierto sentido la estamos viendo. La razón tiene que ver con la fracción, ¿sí? Entonces, como razón, la tangente se representa como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, cuando yo hablo de su inversa,
estoy hablando de 1 sobre la tangente. ¿Está bien? ¿Qué es la cotangente? Ahora, dentro de la matemática, ¿qué exponente es el que me da vuelta la fracción? El exponente -1. Entonces, como fracción, elevar algo a la -1 significa invertir en el sentido de rotar digamos, el numerador como denominador y el denominador como numerador. Ahora, como función, la tangente relaciona un ángulo con los lados. ¿Sí? O sea, es una relación ángulo-lado. No es una relación fraccionaria, sino es una relación que me transforma o que me permite encontrar, conociendo los lados, un ángulo, o conociendo ángulos, lados. Como función, la inversa de la tangente es el arco tangente. ¿Por qué? Porque la función arco tangente pasa de los lados a los ángulos. Y la tangente en sí, perdón, al revés. No, sí, estaba haciendo bien. De los lados a los ángulos. O sea, si yo conozco los lados, a partir del arco tangente yo encuentro los ángulos. Y si tengo los ángulos y un lado, puedo encontrar los otros lados a través de la tangente. ¿Sí? ¿Por qué hago la aclaración? Porque en las calculadoras nuevas, el arco aparece como tangente a la -1. Y por ahí trae la complicación de que cuando yo hago tangente a la -1, ¿qué estoy encontrando? ¿Estoy encontrando el arco o estoy encontrando la cotangente? Para las calculadoras nuevas, o sea, las que ustedes usan habitualmente, cuando ustedes hacen shift tangente y les aparece el tangente a la -1 ahí arriba, están usando esta inversión, o sea, están encontrando el arco. Si ustedes quieren encontrar la cotangente, tienen que hacer 1 dividido tangente. Y ahí van a encontrar la cotangente. ¿Sí? Las calculadoras viejas venían con una teclita que era la del arco, entonces era como menos problemático darse cuenta que era lo que uno estaba haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende bien la diferencia? Sí. Sí. Entonces acuérdense que el tangente a la -1 de la calculadora en realidad es el arco tangente. El seno a la -1 de la calculadora es el arco seno. Cuando ustedes quieran las razones inversas, o sea, dar las vueltas, hagan directamente 1 dividido la tangente o 1 dividido el seno. ¿Sí? Vamos con los 2 últimos y ya los dejo en libertad de matemática. Dice, los triángulos ABC y DEF son semejantes. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Yo creo que no. ABC y DEF. No, para mí no. A simple vista no parecen. No. No. Comparten un solo ángulo y los lados que comparten no llegan como a completarse. Claro. Como que no son paralelos, por así decirlo. Bien, tampoco son, está bien esa acotación. Primero y principal, no son paralelos como para suponer un teorema de Tales que me aseguraría la semejanza. Por otro lado, tengo un solo ángulo común, por lo tanto, es el único ángulo que yo puedo asegurar que realmente es el mismo. No tengo ningún lado compartido como para decir la medida es la misma. Tampoco aparenta tener una relación de ángulos de mitad a mitad, porque, por ejemplo, el DF parece ser la mitad de AC, parece, pero el DE no parece ser la mitad de AB.
Por lo tanto, no tengo ninguna relación que me asegure la semejanza. Entonces, los triángulos son semejantes y la verdad que con lo que tengo yo no lo puedo asegurar. Por lo tanto, me tengo que tirar a un falso, ¿sí? En cambio, si yo les hubiera dado, por ejemplo, una situación así, vamos a ver si me sale el dibujito acá abajo. Si yo les hubiera dado ese dibujo de ahí, ¿cuál hubiera sido mi respuesta? ¿Esos dos triángulos son semejantes? ¿Son o no? Creo que sí, ¿Por qué? porque, no sé, comparten un ángulo en común, Bien. tienen el mismo, no sé cómo se dice. No sé, los lados coinciden. Ajá, ¿y qué más? Parecen isósceles también. Parecen, pero eso no lo podría asegurar porque, como vos dijiste, parecen isósceles. Pero a ver, vamos viendo lo que vos dijiste. Este ángulo es compartido, por lo tanto ese ángulo yo tengo la seguridad, la certeza de que va a ser igual, ¿sí o no? Sí. Bien. Yo creo que al contenerlo al otro triángulo, Ajá. o sea, de esa forma, sí son semejantes. Claro. Bien, pero estamos en quinto. Busquemos una razón más válida. Está bien eso, o sea, la deducción casera de decir porque uno está contenido en el otro, van a ser iguales, es totalmente válida. Pero le busquemos una razón, digamos, más matemática. ¿Ideas? No ¿No estoy son quedando paralelos claro con los circulitos, ¿no? las bases? ¿Cómo? ¿No son paralelas las bases? Ajá, y que las bases sean paralelas, ¿qué me aseguran? Los mismos ángulos. ¿Por qué, Paula? Porque cortan las mismas líneas, pero de forma paralela, entonces van a ser iguales. No me acuerdo cómo se llama eso. Pero bien. Por eso estaba jugando yo con los circulitos para darles el mismo color. Este ángulo y este ángulo, al estar contenidos y ser las bases paralelas, me aseguran que esos dos angulitos a los que yo les acabo de poner círculo azul, son iguales porque van a ser correspondientes entre paralelas. Y al tener dos ángulos iguales, el tercero automáticamente también va a ser igual por la propiedad de los ángulos de un triángulo. Más allá de que, de todas maneras, son correspondientes entre paralelas. Por lo tanto, esos dos triángulos son semejantes Sí. porque tienen los tres ángulos iguales. Miren la diferencia que hace el solo hecho de tener el paralelismo de los lados, ¿sí? El hecho de tener el paralelismo de los lados ya me permite a mí trabajar con los ángulos entre paralelas, ¿sí? ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Yo pregunto porque por ahí me siento yo media acelerada.
Y vamos con el último. Voy a abrir un nuevo documento, pero por una cuestión de poder poner en horizontal para que veamos mejor. ¿Ven bien la hoja blanca? Todavía no veo la hoja blanca. Sí, está cargándose, creo. Ajá. ¿Ya la tenemos o no? Sí. Sí. Entonces, el último problema dice, ¿ves? Ahora sí lo puedo hacer más grande. Lo ven mejor, se lee mejor ahí, ¿no? Dice, una empresa de mudanza dispone de dos tipos distintos de camioneta, con sus correspondientes rampas para cargar los bultos en el remolque. Las rampas deben colocarse con una inclinación de 30 grados. Sabiendo que la camioneta pequeña tiene el remolque a 70 centímetros de altura y la longitud de su rampa es 140 centímetros, ¿cuál será la longitud de la rampa de la camioneta grande sabiendo que el remolque está a 1 metro de altura? ¿Ideas para resolver eso? Camioneta 1. Camioneta 2. La camioneta 1, yo sé que tengo 70 centímetros acá. Tengo una rampa de 140. Y tengo un ángulo de 30. ¿Qué sé de la camioneta 2? Hola. ¿Siguen ahí? Sí. ¿Qué sé de la camioneta 2? Me decían que, lo vuelvo a leer. Que el remolque está a 1 metro de altura. Bien, que el remolque está a 1 metro de altura, o sea, le pongamos 100 centímetros. ¿Y qué otra cosa sé? Me piden el largo de la rampa. ¿Y qué otra cosa sabía? No se los comparto, pero se los leo de nuevo. Dice, una empresa de mudanzas dispone de dos tipos de camioneta, con sus correspondientes rampas para cargar los bultos en el remolque. Las rampas deben colocarse con una inclinación de 30 grados. Sabiendo que la camioneta pequeña tiene un remolque de 70 centímetros de altura y que la longitud de la rampa es 140, ¿cuál será la longitud de la rampa de la camioneta grande sabiendo que el remolque está a 1 metro de altura? El ángulo de 30. Bien, yo sé el ángulo de 30. Entonces, Son semejantes. Sí. bien, son semejantes. Opciones de resolución. Opción 1, aprovechar la semejanza. Si yo aprovecho la semejanza, yo sé que 70 es a 140, lo mismo que 100 va a ser a X. ¿Está bien? Sí. Y de ahí despejar. Entonces, si yo paso la X para acá, me queda que 70X es igual a 100 por 140. Paso el 70 dividiendo. Y hago el cálculo. 100 por 140
dividido 70. Y me queda que la rampa tiene que medir 200 centímetros. Esperen que lo alejo un poquito, así se ve más. Ahí lo ven completo, ¿no? Sí. 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 Eso significa que por el método 1 me da que esto tiene que dar 200 centímetros. O lo mismo, 2 metros. ¿Está bien? Sí. A ver, la otra opción es mantener el metro acá. Y aprovechar mi angulito. Entonces yo tengo una opción 2, que es olvidarme de este triángulo, y solamente usar los datos de esto. Yo sé que la rampa tiene que estar a un ángulo de 30, y yo sé que la altura es de 1 metro, yo puedo decir, y yo sé que quiero la rampa, por lo tanto quiero la hipotenusa, yo puedo decir que el seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Está bien? Sí. ¿Puedo hacer eso? Sí. Y por Sí. lo tanto, la hipotenusa, fíjense que yo puedo pasar la hipotenusa multiplicando para acá y el seno dividiendo. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser 1 metro sobre seno de 30. Y si yo hago 1 dividido seno de 30, me da que la hipotenusa mide 2 metros. Por lo tanto, tengo una segunda forma de hacerlo. Y la tercera forma de hacerlo, a ver si alguien me la dice. Las opciones que a mí me daban eran 98 centímetros, 120 centímetros y 2 metros. ¿Cuál sería mi Y la tercera hago por opción? descarte. Claro, deducción. ¿Y cuáles son los objetos que yo tengo para deducir? La rampa de la camioneta 1. ¿Cómo? La rampa de la camioneta 1 ya te dice que 98 y 120 no son, porque son más chicos que 140, y 70 Claro. grados, 70 centímetros es más chico que 1 metro. Claro, y al Bien, ser semejante sí o sí tiene que ser más grande. Claro, y además exacto. el ángulo siempre es 30, así que sí o sí tiene que ser más larga. Perfecto, o sea que fíjense que aún no sabiendo ni semejanza, ni trigonometría, resucitando algo que muchos de los viejos decimos siempre se murió el sentido común, resucitando el sentido común, no hacía falta para este problema en particular saber absolutamente nada, pero nada ni de semejanza ni de trigonometría, porque el sentido común ya me lo decía. Esta rampa necesariamente, al tener esta altura mayor que esta altura, tenía que ser más grande que la rampa de este. Y el 98 es más chico y el 120 es más chico. Por lo tanto, la única opción posible son los 2 metros. ¿Sí? Y aunque no hubiera tenido, o sea, esta tiene doble descarte, la de 98 centímetros tiene doble descarte. Por un lado, el hecho de que tiene que ser más grande que esta, y por el hecho de que yo estoy buscando acá la hipotenusa. Por lo tanto, la de 98 no puede ser nunca, ¿por qué? Porque sería más chiquitito que el cateto, y por lo tanto esta queda descartada desde 2 lugares. Desde el hecho de que por ser hipotenusa no puede medir menos del cateto, y por el hecho de que si este triángulo es más grande que este, no puede medir menos de 140.